Un saludo a todos los amigos de Café Esotérico. Hoy estamos aquí con nuestro amigo Miguel Pachón, que bueno, es una persona que participa del mensaje de Silo. Miguel Pachón es publicista y tiene 2 hijos. Y en su rato libre se dedica sobre todo a trabajar por y para el mensaje de Silo. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es el mensaje de Silo? Bueno, el mensaje, ante todo, es una experiencia. O sea, el mensaje también es unas ideas, una sensibilidad, pero sobre todo es una experiencia. El mensaje apunta a que la gente logre tener una experiencia que pueda transformar su vida, que pueda cambiar el sentido de su vida, que pueda salir del sufrimiento, que pueda encontrar una gran fuerza que le ayude, sobre todo en los momentos actuales, que son momentos difíciles. Básicamente eso es el mensaje, ¿no? Suena a religión, lo que dices. ¿Es una religión el mensaje de Silo? A ver, el mensaje de Silo tiene una fuerte carga de espiritualidad. No es una religión, porque una religión pues, necesita un libro sagrado, necesita como unas prácticas, digamos, como una especie de iglesia, o necesita unos sacerdotes. Nada de eso hay en el mensaje. El mensaje tiene que ver con una fuerte espiritualidad, o sea, la gente que busca en el mensaje pues está buscando una gran fuerza que anime su vida, pero no es una religión. De hecho, bueno, pues aquí hay gente en el mensaje que cree en Dios, en el Dios de la cultura cristiana que nos han enseñado, o es un completo ateo y tiene todo el mundo cabida, o sea, o sea, a nadie se le pregunta si pertenece o no a una religión, en fin, no es una religión. Pero sí. ¿Cómo se origina el mensaje? Es decir, Silo es un autor, aquí tenemos su imagen, es un autor latinoamericano que falleció en 2010. ¿Cómo se origina y cuándo se origina el mensaje de Silo? Cuéntanos un poco la historia del mensaje. Bueno, ahora da contexto a... El origen del mensaje, bueno, si quieres hablamos mínimamente un poco de Silo. Silo, como tú has dicho, es un pensador latinoamericano con ascendencia española. Allí por el año 69, en medio de una dictadura militar muy férrea que había en Argentina, en un momento dado pues él quiere contar sus experiencias, sus amigos y sus entornos más cercanos le piden que cuente sus experiencias. Bueno, entonces él pide permiso para contar sus experiencias y los militares, la junta militar del momento les dice que en las ciudades y lugares públicos de gente no lo pueden hacer. Entonces se les ocurre decir, bueno, ¿y si lo hacemos en medio del campo, allí en la montaña, allí a 3.000 metros de altura, que tenemos un sitio y tal? Y les contestaron que si quieren ir a hablar a las piedras, que no hay ningún problema. Entonces, todo empieza en el año 69, en mayo del 69, cuando Silo pues da su primera intervención pública, que se llama la curación del sufrimiento. Entonces, el origen del mensaje básicamente viene de antiguo, ¿no? Sí, viene del año 69. Entonces, toda la vida de este autor ha sido, bueno, pues sus libros, todos sus aportes han ido siempre con un tema central y principal, que es el sufrimiento humano. Cómo se produce, cómo se puede enfrentarlo, cómo se puede saltar por encima de él. Básicamente, este libro cuenta acerca de esa cosa. O sea, este libro es acerca de la superación del sufrimiento humano. Bueno, es una interpretación que yo hago, ¿no? O sea, en el mensaje tenemos una máxima que es la libre interpretación, entonces lo puedes ver como la superación del sufrimiento, lo puedes ver como encontrar el sentido de tu vida, lo puedes ver como qué va a pasar conmigo cuando yo me muera, hay una trascendencia, existe la vida más allá de la muerte del cuerpo. Hay muchos, digamos, ángulos desde los cuales la gente se acerca a este libro, ¿no? Y cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? No hay unas motivaciones únicas, ¿no? Pero es básicamente, yo lo traduciría como eso, como una búsqueda o un aprendizaje de superar el sufrimiento. Una pregunta, he visto que el libro está dividido en 3 partes, ¿no? ¿No puedes hablar de esas 3 distintas partes para que veamos, para introducirnos más ya en el mensaje? Bueno, como tú dices, como bien dices Antonio, tiene 3 partes. La primera parte es, digamos, propiamente un librito que está escrito en prosa poética, que se llama La mirada interna. La segunda parte son un conjunto de 8 ceremonias que pretenden producir inspiración en la gente.
Las ceremonias son, bueno, pues experiencias que se realizan conjuntamente, con grupos de gente. Y la tercera parte es una parte que se llama el camino, que es muy cortita, son breves párrafos, breves frases, que, bueno, en los que te puedes preguntar acerca de los temas importantes para nosotros, que son la inmortalidad y lo sagrado, ¿no? Un ejemplo, porque yo, por ejemplo, el libro empieza, dice, aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. A mí me parece una introducción bastante prometedora, ¿no? Es muy profundo, ¿verdad? Es muy profundo todo eso. Vamos, lees ya eso y ya es la caña, ¿no? Y en cuanto... Luego las ceremonias he visto, porque hay ceremonias de distinto tipo. ¿Nos puedes contar un ejemplo de ceremonia que sí, quizá que te guste, que practiques especialmente? Bueno, primero te hablo de la palabra ceremonia. Sí. La tenemos muy mal cargada esa palabra. Ceremonia la tenemos cargada con solemnidad, con lo formal, con... De hecho, se parece a lo que hacen otras religiones, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Entonces, en otras religiones, en los ritos externos de otras religiones hay mucha formalidad, mucha solemnidad, mucho tal. Es muy antipático todo eso. O sea, la gente de hoy en día huye un poquito de esa formalidad, de esa solemnidad. Nosotros no queremos, bueno, le llamamos de esa manera porque es como un ropaje que envuelve a la experiencia conjunta que queremos tener, ¿no? Entonces, no queremos que lo importante sea el texto, no queremos que lo importante sea lo solemne, no, eso tiene que ser bastante secundario. Lo importante es que la gente puede tener una experiencia conjunta. Las experiencias son personales e intransferibles, pero hay una manera conjunta de unir a la gente, que la gente se siente, cierra sus ojitos y con un texto guiado pues están teniendo una experiencia conjunta, con lo cual eso está fortaleciendo mucho pues la experiencia que tienen todos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aquí, dentro de las ceremonias, las llamadas ceremonias, hay una que se llama el oficio, Sí. otra imposición, otra, por ejemplo, asistencia, otra de muerte, bienestar. Hay diversas ceremonias, por ejemplo, la de matrimonio o la de muerte recuerda un poco a ceremoniales de ciertas religiones. Claro. ¿Y qué sería, por ejemplo, el oficio? ¿Qué sería el oficio? Bueno, el oficio... O sea, por poner un ejemplo de... El oficio es una ceremonia donde se hace un guiado, donde ese texto guiado te propone que imagines una esfera transparente y luminosa. Primero se propone que la gente se relaje, tome contacto con su cuerpo. Siempre se hace esta ceremonia, esta experiencia a pedido de un conjunto de gente. Entonces alguien va leyendo el texto y entonces va leyendo eso de que imagina la esfera transparente y luminosa. Esa esfera la introduces por tu cabeza, por tus ojos, y la bajas y la colocas en el corazón. Una vez que colocas esa imagen de esa esfera visual en el corazón, lo que haces es, se pide que esa imagen pase a ser una imagen, en vez de visual, cenestésica, sentida, una imagen sentida en el interior, ¿no? Entonces se pide esa expansión de esa esfera, se va pidiendo esa expansión de esa esfera. Entonces cuando estás haciendo esa cosa, pues pueden venir recuerdos muy positivos, pueden venir emociones, pueden venir, bueno, un tipo de experiencia que está sintiendo la gente, de contacto consigo mismo, de contacto con lo mejor de uno mismo y tal, ¿no? ¿Y cómo crees tú que ayuda eso a la gente que practica esa ceremonia, ese ritual? Bueno, pues muy sencillo. Ahora mismo nos encontramos con un mundo, o sea, que tiene una gran aceleración de acontecimientos. O sea, la gente, lo que antes era, digamos, fijo, uno estudiaba una cosa, se preparaba para eso, luego encontraba trabajo de aquello que había estudiado y tenía una vida más o menos sobre carriles, más o menos diseñada. Hoy te encuentras con que eso es bastante complicado. Eso no vale. Eso no vale hoy en día. O sea, uno se prepara, va a la universidad, todo el rollo y tal, y luego lo que se está preparando es para engrosar la lista del paro, ¿no? Entonces, hay gran desorientación en la gente. ¿Por qué? Porque hay un medio externo bastante inestable. La gente se encuentra con que las referencias que antes servían ya no sirven.
El mundo cambió completamente y bueno, pues hay gran desorientación, eso inestabiliza mucho a la gente. Entonces, viene bien, una vez en semana, que es cuando nos reunimos nosotros, una vez en semana, y las reuniones duran 1 hora, viene bien en el que entre todos practiquemos un tipo de experiencia en el que por un momento te estás olvidando de todos tus problemas. O sea, la ceremonia está pidiendo que te olvides de todo por un momento, aquieta tu mente, dice, relaja tu corazón, relaja tu cuerpo, y entonces toma contacto contigo mismo, toma contacto con el interior de ti mismo, ¿no? Y entonces es una manera de un poquito de hacer un kick-cut, de silenciar un poco todo el ruiderío que uno tiene habitualmente en su cabeza, tomar contacto con uno mismo, compartir eso con otra gente, con lo cual fortalece la experiencia. Y en un momento dado de la experiencia se pide que, bueno, con esta fuerza que hemos recibido, con este impulso, con ese bienestar, al estar todos juntos, al expandir esa esfera y de alguna manera comunicar una esfera con el que tienes al lado, la tuya con la del otro y tal, pues en ese momento se pide que concentres tu mente en el cumplimiento de aquello que necesitas realmente. Entonces todo te va guiando hacia ese momento en el que se pide esa cosa. Entonces en ese momento de contacto contigo mismo, de contacto con tu interior, bueno, ahí puede surgir lo mejor de uno mismo, ahí pueden surgir imágenes y pueden surgir cosas que a uno le pueden ayudar como para luego orientarse en su vida cotidiana, en sus trabajos, en sus relaciones humanas, en todo. Es decir, esto, en cierto modo, hay una especie de búsqueda de experiencias trascendentes, de experiencias un poco no habituales, no son las experiencias cotidianas, de cuando uno se levanta, va al trabajo o busca trabajo, prepara la comida, no es ese tipo de experiencias cotidianas, o incluso cuando se toma una caña con los amigos, otro tipo de experiencia que va bastante más allá, ¿no? Claro, eso es así. O sea, las experiencias que se están proponiendo es que pretenden ir un poquito más allá, ¿no? Y sobre todo pretenden una cosa, que te acuerdes de ti mismo, por lo menos un momento en la semana, ¿no? Que tengas un momento en la semana de estar en contacto contigo mismo, ¿no? La gente habitualmente vivimos con una urgencia tremenda, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, luego llegamos rendidos a la cama por la noche, es todo el rato intentando resolver cosas. Una detrás de otra, un problema detrás de otro, y ahora hay más problemas que nunca. Tienes problemas en el trabajo, tienes problemas en la pareja, tienes problemas con los hijos, en todos los sitios, ¿no? Entonces, cuando tú estás tan acelerado intentando resolver, la gente vive como olvidada de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad para hacer una experiencia en la que estás tomando contacto contigo, ¿no? No estás olvidando de ti mismo en ese momento, estás tomando contacto contigo, estás como reseteando, si quieres coger un término muy informático, ¿no? Estás dándole al botón del reset y estás de alguna manera diciendo, bueno, pues ahora tomo contacto conmigo mismo, me voy a replantear las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otro punto de vista, ¿no? No desde el agobio donde estoy habitualmente, desde lo cotidiano, para es otra cosa, ¿no? Para ser claro. Claro, y ahora mismo el mundo está en crisis, hay un paro galopante en este país, no solo aquí, luego vemos que las fortunas se acumulan en manos de unos pocos, el resto tenemos que ir mendigando trabajo y mendigando unas condiciones que cada vez son más miserables, ¿no? ¿Cómo puede contribuir el mensaje de Silo a esa transformación para que el progreso sea de todos y para todos, que parece que algunos no quieren que sea así? Bueno, las transformaciones, aunque parezca mentira, pueden suponer una gran revolución, el que la gente se reúna una vez en semana y hable de cosas que no tengan que ver solo con resolver cosas externas, sino que hablen de cosas de cómo nos encontramos, cómo fortalecernos internamente para afrontar todos los problemas que tenemos, ¿no? Desde ahí plantea el mensaje las cosas, ¿no? Más bien. Entonces, siempre se hace desde la creencia y desde la experiencia también, de que cuando tú intentas resolver de una manera no violenta, cuando intentas resolver desde lo mejor de ti, cuando intentas comunicarte con el otro desde lo mejor de ti, las cosas terminan siendo bastante mejor, ¿no? Claro, nosotros ahora mismo hay mucha gente que está luchando en diversos frentes, políticos, sociales, plataformas contra ciertas injusticias, como lo que ha pasado en Gaza, lo de los desahucios, es decir, con el paro. Pero parece que luego, si la gente se desgasta, ¿de dónde saca esa fuerza, ¿no? El mensaje contribuiría a darle pilas, a darle batería a la gente para... Yo creo que sí.
o sea, estamos rodeados de mucha gente a lo largo del día, estamos más comunicados con las nuevas tecnologías más que nunca. Cualquier cosa que pasa al otro lado del mundo te enteras al instante a través de las redes sociales, en el instante te estás enterando de cualquier cosa. Pero dentro, o sea, la gente se está sintiendo cada vez más sola y más incomunicada, y eso que hay mucha gente alrededor y tal, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema está fomentando precisamente el separar a la gente, el enfrentar a la gente, en que la gente veamos las cosas que nos diferencian en vez de las cosas que nos... Sí. El mensaje trabaja en todo lo contrario. Esto Va a todo trata lo contrario. de unir, de vincular Claro, a unas personas. se trata de vincular a la gente con buenas relaciones sociales. Yo creo que desde ahí se puede transformar muchas cosas, porque si hoy hacemos el planteo de cambiar las cosas desde el punto de vista de a ver cómo hago para cambiar este gobierno, a ver cómo hago para influir en las decisiones de un político que está en la Unión Europea, la gente se siente muy... como que no tiene esa capacidad de poderlo hacer. Entonces, claro, se siente muy poquita cosa con respecto a ese problema. Entonces, el mensaje lo que apunta es, no te vayas tan lejos para intentar solucionar las cosas. Si hay problemas aquí mismo, tú mismo tienes problemas. Sí. Tienes problemas de comunicación con el vecino, tienes problemas de comunicación con tus padres, con tus amigos, que tienes... Soluciona desde donde tú tengas influencia para solucionar. Entonces, me parece que desde ahí es interesante. Y sobre todo, encontramos muchos luchadores, mucha gente que está intentando, bueno, mover las cosas, intentar cambiar las cosas, y que, oye, les vendría muy bien contar con herramientas en las cuales uno puede recargar las pilas, de alguna manera, ¿no? Sí, lo que decías antes también, que uno tiene problemas consigo mismo. Una de las cosas que experimentamos habitualmente la gente normal y corriente es que estamos como muy fragmentados, en el sentido de que hay unos ensueños que tiran. Para nosotros, por ejemplo, pues quiero tener este tipo de ropa, o quiero tener este tipo de coche, o quiero tener esta casa, y van tirando esos unos detrás de otros, ¿no? Sí. Y terminamos fragmentándonos, olvidándonos de nosotros mismos, y terminamos, en cierto modo, sintiéndonos en la más absoluta soledad. Y lo único que a veces es una salida un fin de semana para tomarte 4 cervezas, pillarte una cogorza, o no pillártela, y pasar un buen rato con los amigos. Es un poco el panorama que nos pinta esto, como has dicho antes. El sistema este es bastante oscuro, ¿no? Yo creo que, por lo que estás diciendo, el mensaje parece que contribuye a superar todo eso, ¿no? O por lo menos... Bueno, yo solo digo, me pregunto los ensueños que vende el sistema son realmente... ¿le dan realmente felicidad a la gente? Es una felicidad muy momentánea, pero que se apaga enseguida. Es una felicidad plena, es una felicidad que construye, es una felicidad, ese tipo de felicidad, ese tipo de ensueños, este tipo de... Cuando están fomentando la diversión, el alcoholismo, la venta de alcohol, el consumo de alcohol, de drogas, de todo ese tipo de cosas, todo eso ayuda realmente a la gente. Todo lo que están proponiendo y que sale en las televisiones ayuda a la gente. Yo creo que no. Yo creo que ayuda a la gente el que empecemos a darnos cuenta que necesitamos otro mundo distinto al que en los últimos años nos han ido organizando, y que necesitamos otro tipo de experiencia conjunta con la gente, y que la gente, yo creo que se está empezando ya a ver, ¿no? Poquito a poquito, no está todavía muy triunfante, pero que están haciendo una nueva sensibilidad en la gente, que la gente quizá no sabe todavía no sabe el mundo en que quiere vivir, pero que quizá la gente sí que se está empezando a dar cuenta que no me justifica la vida el comprarme un coche mejor, no me justifica la vida el tener unas vacaciones de ensueño, no me justifica, que no digo que esté mal todo ese tipo de cosas, pero que la gente está buscando por muchos sitios, de muchas maneras, y bueno, pues el mensaje es una forma muy gaseosa, muy libre, muy de libre interpretación, donde no hay organizaciones, donde no se le dice a la gente lo que tiene que hacer, donde la gente viene o no viene, en fin, muy distinta a lo que hay por ahí, ¿no? Y hemos hablado de dos partes que tenía el mensaje de Silo. La primera era la mirada interna, ¿no? Lo que se llama el libro, sí. Y luego las ceremonias, y finalmente una parte que a mí me parece muy interesante, que es muy breve, que es el camino. ¿Nos puedes contar, Miguel, con tus palabras, qué es el camino? Porque a mí yo lo he visto, y la verdad es que esto tiene bastante enjundia, me pareció a mí. Sí, bueno, mira, si quieres te leo alguna de las partes que viene aquí,
Y bueno, dice, si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración. Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Bueno, son párrafos para meditar, donde están incluidos, yo creo, los temas importantes. O sea, depende cómo uno se emplace respecto del tema de la muerte, pues así va a hacer su vida, así va a construir su vida. O sea, si yo creo que mi vida termina con la muerte, pues que matará todo lo que haga. Quiero decir, lo mismo da que viva al día, lo mismo da que maltrate a uno, lo mismo da que mañana me levante, que no me levante. En fin, dan mucho igual muchas cosas. Ahora, si yo creo que mi vida no termina con la muerte, debería de empezar a tener claro, si no termina con la muerte mi vida, o yo sospecho que no termina con la muerte, debería de empezar a tener, entonces, ¿cómo puede ser eso que no termina con la muerte? Entonces, ¿es indiferente o no es indiferente las cosas que haga? ¿De qué manera no termina con la muerte? Tal vez mi vida no termina con la muerte porque creo que se continúan mis hijos. Tal vez mi vida no termina con la muerte porque creo que más allá de la muerte del cuerpo hay un lugar al que yo voy. Bien, uno debería plantearse ese tipo de cosas, y con respecto a ese tipo de cosas, de lo que yo crea con respecto a la muerte, pues no será independiente lo que haga que lo que no haga. Desde luego, si yo creo que mi vida continúa en la memoria de otros, no será independiente mi trato hacia otros. Si yo creo que va a continuar en la vida de otros, algo tengo que hacer con eso. Si yo creo que va a continuar de alguna manera en forma, yo qué sé, espiritual o tal, algo tengo que hacer con eso, no sé. Entonces te pregunta, te plantea que te preguntes sobre esos temas. Entonces, aquí hay una frase que dice, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Dice, todo debe avanzar hacia la coherencia. Esto es complicado en la vida cotidiana muchas veces, ¿no? Sí, muy complicado. Porque a veces te apetece, cuando hablas con alguien, te apetece mandarlo a freír espárragos y resulta que no lo haces también, ¿no? Quizá por el trato dado no es el que te gustaría recibir, pero es complicado, ¿no? ¿Qué es esto de la coherencia? ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, o sea, yo le he dado vueltas a eso, y entonces uno dice, ¿cuándo uno se siente mejor, más satisfecho consigo mismo, cuando uno se encuentra más pleno y tal? Precisamente que es cuando coinciden esas tres cosas, ¿no? Cuando lo que yo voy a hacer es lo que creo que tengo que hacer, y además siento que tengo que hacer esa cosa, y encima la hago, o sea, yo me encuentro muy pleno. O sea, cuando yo estoy haciendo algo que, bueno, creo que debo hacerlo, pero no siento, yo en este momento siento que debería estar haciendo otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, entonces ahí hay una división entre lo que creo y entre lo que siento. Entonces uno está mal en esas circunstancias. Parece ser que cuando actuamos, digamos, en comunión con esas tres cosas, el pensamiento, el sentimiento y la acción van en comunión, uno empieza a sentirse mejor consigo mismo. Algo parece que uno siente que va. No hace falta que nadie me lo explique, sino que cuando yo actúo así de esa manera, yo siento que la cosa funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que eso está muy bien, ¿no? Siguiendo con el camino, que yo creo que son 3 páginas que tienen, ya digo, bastante enjundia, dice aquí, no dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy. ¿Quién es? Eso es muy viejo, ¿no? Eso es muy viejo, pero bueno. ¿Qué experiencias has tenido tú cuando tú te has preguntado a ti mismo quién soy? A lo mejor no le interesa a nadie, te interesa a ti, pero me gustaría que compartieras esa experiencia con nosotros. Pero yo soy yo, ¿no? Bueno, hay una cosa, cuando tú empiezas a hacer estas meditaciones y empiezas a preguntarte, y ya no solo preguntarte, sino intentar responderte quién eres, porque preguntarte solo así, quedarte así en vacío no tiene mucho sentido, pero sí intentas responderte quién eres. Te vas dando cuenta que, por ejemplo, un día te respondes que eres de una manera, y luego haces al día siguiente y, bueno, te respondes de otra manera, y lo haces dentro de 3 semanas y es completamente distinto al primer día y completamente distinto al segundo día. Entonces no encuentras como
encuentras como que quién soy yo, es bastante y es bastante complicado porque dices, pero bueno, entonces, pero si yo soy yo tengo muy claro que soy yo y tal, y te encuentras con que hay distintas maneras de sentirse, distintas maneras de estar, o sea que el yo, eso que parece que es una cosa tan fija y tal, pues como que en realidad somos muy variables y lo que digo hoy no sirve mañana y bueno, y esas cosas, ¿no? Entonces eso, claro, te crea algo, un poquito de problema, ¿no? ¿Y tú has notado, por ejemplo, conforme vas trabajando esto del mensaje de Silo, has notado avance? ¿En qué sentido has avanzado tú? Me refiero sobre todo internamente y bueno, si tienes algún ejemplo externo también, ¿no? Externamente quizá no mucho, pero sí que me encuentro como que internamente ante situaciones complicadas, bueno, que he tenido en el pasado, si se me repiten esas situaciones complicadas o se me repiten nuevas situaciones complicadas, mis respuestas son muy diferentes, las afronto de otra manera. O sea, tengo como más esperanza en mí mismo, tengo como me creo a mí mismo más de alguna manera, tengo más fe en mí mismo, me veo más posibilidades, sí. O sea, más fe en el sentido de no esa fe ciega y tal, sino que, bueno, me veo con más fortaleza. ¿Con el futuro abierto? ¿Se puede decir? Bueno, a veces sí, a veces no. O sea, no te voy a mentir, a veces uno tiene el futuro más abierto y a veces no. Pero sí hay algo bueno en todo esto, ¿no? Que es... o sea, yo he ido encontrando en mí una especie de rinconcito, una especie de espacio donde puedo empezar a hablar conmigo mismo. Y antes no podía, ¿sabes? Antes era una cosa de... Siempre era como uno tenía ese juez ahí encima diciéndote lo que se debería, lo que no debía hacer uno, no sé qué, no sé cuánto. Y todo ese juez lo he ido transformando en una imagen más conciliadora, de alguien con el que puedo charlo conmigo mismo, pero de otra manera, tratándome un poco mejor. Sí, a veces nosotros tenemos un juez que nos culpabilizamos de todo, muchas veces. Hay gente que tiene tendencia a sentirse culpable, otra gente que tiene tendencia a hacer víctimas, está el victimario y la víctima. Sí. En fin, hay que buscar, ¿no?, una especie de punto medio, ¿no? O por lo menos no jugarse, no ser tan fuerte, ¿no? Jugarse tan fuertemente como claro, yo te digo que cuando uno se trata bien a sí mismo, no está deseando tratar mal a otros. Ahora, si ves y analizas un poco, y esto es un poco la gente que trata mal a otros, no se está tratando bien a sí mismo tampoco, ¿sabes? Eso es un tema que suele ocurrir. Entonces, a mí esa cosa me parece muy interesante, ¿no? Que haya aparecido, y es verdad que externamente no ha cambiado mi vida, quiero decir, a lo mejor tengo menos dinero que hace unos años, pero bueno, eso es general en todo el mundo, pero sí tengo como más fortaleza en mis posibilidades, en que puedo hacer cosas, en que mis cosas, que antes no tenía tan claro, en que mis cosas de alguna manera están llegando a otros, mis cosas buenas, me refiero, de alguna manera están llegando a otros, y también soy más receptivo a las cosas buenas que otros me dan, ¿sabes? Mucho más receptivo. O sea, me siento más en comunión con la gente y conmigo mismo. El mensaje, la gente del mensaje se reúne una vez en semana. ¿Cómo es una reunión semanal del mensaje de Silo? No son reuniones muy grandes, o sea, muy largas, me refiero en tema de duración, duran muy poquito, 1 hora más o menos y tal. Nosotros las estamos haciendo en una casa, porque de momento, pues como no tenemos un duro, pues no tenemos para un local y tal, entonces como también es una vez en semana, nos parece que pagar un local con los alquileres que hay está complicado, ¿no? Entonces las hacemos en una casa, duran más o menos 1 hora, y entonces llegamos a la casa, pues nos tomamos un té, nos saludamos, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo no te ha ido el día? Y tal y cual. Y después pues nos juntamos y bueno, pues la gente dice, oye, ¿os parece que hagamos un oficio? ¿O os parece que hagamos una ceremonia de bienestar? Que no hemos hablado de la ceremonia de bienestar, si quieres te la cuento en un momento. Sí. La ceremonia de bienestar está muy bien porque, por ejemplo, alguien tiene un familiar que está enfermo, o alguien tiene una dificultad, o un familiar suyo tiene una dificultad, mejor dicho, de que está pasando por un mal momento, está resentido, tiene dificultades de relación y tal, entonces se hace un pedido por esa persona, o se hace un pedido por alguien que sea de nuestra comunidad, de esa reunioncita del mensaje, porque tiene algunas dificultades. Entonces, la ceremonia, el guiado digamos, de la experiencia va proponiendo
contactes con ese ser querido, que sientas la presencia de ese ser querido, y una vez que estás sintiendo la presencia de ese ser querido, veas las dificultades que está padeciendo en ese momento. Una vez que hayas representado las dificultades, entonces luego te propone el que representes a ese ser querido dando respuesta, saliendo de esa situación vital, mandándole lo mejor de tu mismo, mandándoles tu fuerza, tus mejores deseos a esa persona. Está muy linda es una experiencia muy linda donde se experimentan unas cosas preciosas. Hemos dicho que las reuniones, bueno, el libro tiene 3 partes, y la primera, que hemos hablado un poco por encima, que era la mirada interna, pues habla de distintos temas, como hay uno muy interesante aquí que se llama la guía del camino interno. Eso también se estudia, ¿no?, en las reuniones del mensaje. Bueno, leemos la guía del camino interno, intentamos también, la guía del camino interno es una especie de experiencia guiada que te va proponiendo pues, unas situaciones, unas imágenes, y que te va pidiendo que vayas representando esas imágenes. Esas imágenes pueden resonar dentro de ti, son imágenes muy alegóricas, pueden resonar dentro de ti, resonar dentro de tu interior, y bueno, pueden tener algunos significados importantes. Los significados que tengan esas imágenes ya depende de cada uno. Entonces aquí nadie se dice que en la guía del camino interno quiere decir esto, esto y esto y esto y apréndetelo. No, sino que es un texto bastante poético, bastante bonito, y que puede o no puede resonar en ti de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno. Pues otro tema que me ha parecido especialmente bonito es el tema de los principios, ¿no? Aquí habla de 12 principios. Son los principios de acción válida, de búsqueda interior, ¿no? ¿Cómo los definirías tú? Pues es un poquito parecido a lo que dice en el camino. Son unos parrafitos que están invitándote a que medites sobre eso y que vayas a buscar en tu experiencia cómo funciona eso contigo. Por ejemplo, si quieres leemos alguno que dice... Cuando fuerzas algo hacia un fin, por ejemplo. Puede ser por... Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Bueno, pues uno tendría que... O sea, no es esto creértelo como si fuera los 10 mandamientos, sino de alguna manera es... Lo que hacemos en las reuniones es, bueno, a ver qué es esto de forzar algo hacia un fin. ¿Cuándo uno está forzando algo? Está forzando situaciones, por ejemplo, la experiencia nos dice que justamente al final acabas... Momentáneamente puedes conseguir lo que quieres, pero al final eso acaba siempre repercutiendo en tu contra. Yo creo que es un principio que sale bastante experimental, o sea, pero, lo hemos experimentado muchas veces. Perfecto, y lo interesante de la reunión es que en esa reunión, como decíamos antes, que es un KitKat en la semana, un alto en la semana, un paréntesis en la semana, en esa reunión tú puedes, bueno, ir a tu propia experiencia y darte cuenta, pues mira, cuando forcé esta situación con esta persona, cuando forcé esta situación conmigo mismo, cuando forcé... Al final mira cómo se produjo todo lo contrario de lo que yo quería y tal y cual, y me doy cuenta de cómo estaba forzándome. Te está invitando a que te conectes con tu propia experiencia, a que le des una vuelta a todo eso, de alguna manera. Luego dice otra que, no sé, podemos leer otra más, que si dice, si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. ¿Qué es esto de que sea como un fin en sí mismo? Claro. Está claro que si uno persigue un fin, por ejemplo, ganar dinero, se encadena al dinero. O se encadena a quiero conseguir tal persona para que esté conmigo, quiero conseguir este estatus. Entonces uno se encadena a ciertas cosas, ¿no? Especialmente ahora mismo se puede sintetizar todo en el dinero, por decirlo de algún modo. ¿Qué es eso de realizar las cosas como un fin en sí mismo? Bueno, cuando uno hace las cosas disfrutando de ellas, cuando uno hace las cosas no dependiendo tanto de los resultados, cuando uno hace las cosas deseando que pasen cosas buenas para uno, deseando que pasen buenas para otro, ya es otra predisposición, ya es otro emplazamiento de hacer las cosas. Es decir, no importa el resultado, ¿te refieres? Bueno, sí importan los resultados, como no, importan los resultados, pero lo que está intentando, para mí, lo que está intentando de decir este principio es que importa mucho el emplazamiento que tú haces, desde que tú haces las cosas, ¿no? Si estás persiguiendo todo el rato que se den determinadas circunstancias, es muy sufriente, es muy encadenante, muy sufriente. Ahora, si tú vas haciendo tu vida, desde un emplazamiento en, bueno, yo evidentemente quiero que se me den bien las cosas en el trabajo, yo evidentemente quiero que se me den bien las cosas en la pareja,
pero no estoy todo el rato como persiguiendo que se den determinadas situaciones, no estoy todo el rato como persiguiendo que se den en el trabajo, en la pareja, determinadas situaciones o determinadas cosas con los amigos y tal, sino lo que estoy haciendo es disfrutando de todo lo que hago y me estoy aplicando en mi pareja, me estoy aplicando en mi trabajo, me estoy aplicando en mi grupo de amigos, y me gustaría que las cosas salieran de una manera, pero desde un emplazamiento distinto, no persiguiendo que se den determinadas cosas, porque eso te encadena mucho, ¿no? Y aquí dice otro, por ejemplo, dice: cuando perjudicas a los demás quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros puedes hacer cuanto quieras con libertad. Esto también es muy bonito, también te invita a una reflexión bastante profunda, ¿no? Sí, la verdad que el libro, para ser lo pequeño que es, tiene bastante chicha. Grano, sí, chicha, sí. No es... En fin, para ir finalizando, Miguel, te quería preguntar, ¿por qué crees? Bueno, ¿es bueno que la gente participe en el mensaje de Silo? ¿Y por qué? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Si hay alguien que está buscando, no sé, respuestas sobre su vida, sobre hacia dónde va su vida, si alguien que siente el sufrimiento, alguien que quiere encontrar un sentido más pleno en su vida y tal, el mensaje es una posible respuesta a todas esas búsquedas, ¿no? Entonces, yo en el mensaje he encontrado mucha fuerza, he encontrado muchos muy buenos amigos y he encontrado algunas de las respuestas que ando buscando, ¿no? Y eso... Ahí, por ejemplo, yo lo que veo, un fenómeno que se observa es que las religiones oficiales, por decirlo de algún modo, o bien se fanatizan en ciertos sectores, o bien se van desestructurando, o se van, como la gente va perdiendo fe en, por ejemplo, pues en ir a misa. Se han quedado con una cáscara externa. Sí. El mensaje, ¿qué diferencia hay? ¿O qué puede aportar el mensaje frente a cuando la gente pierde la fe en las religiones oficiales o en lo establecido? Que no tiene por qué ser las religiones oficiales, pueden ser las ideologías más establecidas, por ejemplo. Yo creo que el mensaje lo que pretende es que tenemos que construir desde nosotros mismos, muy desde nosotros mismos, las cosas buenas. El mensaje te invita a rescatar lo mejor que hay en ti, a ver lo mejor que hay en el otro. Yo creo que desde ahí se puede empezar a construir todo muy bien y todo con un sentido muy bueno, ¿sabes? Entonces, es cierto lo que tú dices, las religiones se han quedado en la cáscara y han perdido toda su fuerza y tal. ¿Sí? Pues así finaliza la entrevista a nuestro amigo Miguel, que nos ha informado exhaustivamente de lo que es el mensaje de Silo. Ya sabéis, bueno, si queréis participar, pues os podéis meter en el blog de Café Esotérico y acudir a las reuniones semanales del mensaje, que son bastante recomendables para aquellas personas que ya hemos participado en alguna de ellas. Bueno, muchas gracias y nada, gracias a ti, Miguel, por la entrevista y a seguir luchando. Muchas gracias a ti, Antonio.